bienvenida Facundo Manes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes, un placer. 1 de mayo, la pregunta obligada del Día del Trabajador en 2022. Que tenemos que, primero, feliz día a todos los trabajadores. Y segundo, tenemos que crear uno de los desafíos que supera la grieta y a toda la novela que a veces se discute en la política, es que en los próximos 10 años nosotros tenemos que crear en la Argentina alrededor de 7 millones de trabajos genuinos, no del Estado. Así que el desafío de esto se sale con trabajo. La pregunta es ¿cómo? Bueno, es lo que venimos diciendo hace años. Necesitamos una visión estratégica de Argentina que supere a un partido político, a una coalición. Tenemos la misión de reconstruir un país. Argentina no tiene plan estratégico y ningún país se ha desarrollado sin una visión estratégica. Y para eso necesitamos políticos que estén dispuestos a consensuar, a acordar y que no crean que ellos o ellas son la salvación de la patria. Necesitamos educar a nuestra gente, alimentarlos, darle educación a los chicos. El mundo que viene va a requerir de cosas que Argentina hace bien. Alimentos, energía, hay muchas posibilidades de trabajo. La industria del software, los chicos pueden aprender en unos meses a ser programadores, pero la dirigencia está discutiendo poder, las próximas elecciones, estrategias, y no se discute justamente cómo generar trabajo. Facundo, te hago un punto ahí porque me parece central lo que decís y lo que tratamos en Crónica casi todos los domingos. Abrimos con lo mismo, ¿no? La política discute otra cosa, la gente necesita algo y la Argentina un plan a futuro que no existe, ¿no? Que nadie está discutiendo hoy por hoy. Pero lo que a uno le preocupa es que no lo ve de un lado y no lo ve del otro. Digo, porque cuando hay cualquier mínimo proyecto, en lugar de sentarse a discutir, se dinamita. Puede ser la renta inesperada. Digo, por ahí no es el mejor proyecto, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le sacamos lo que más tienen para darle a lo que no tienen nada? No hay manera de discutir eso hoy en la Argentina. En ese marco que vivimos hoy, ¿se puede con estas ideas que tenés vos? Mira, yo coincido con vos primero, que nadie puede tirar la primera piedra, porque acá fracasamos todos. Entonces todos necesitamos un poco de humildad, porque la Argentina es uno de los pocos países en el mundo que se degrada desde hace décadas. Si vos ves la educación, hace unas décadas la mejor de América Latina, hoy en el fondo de la tabla. La pobreza en el 75 teníamos 5%, hoy la mitad de la población. La economía, yo tengo 53 años, 22 lo viví en contracción económica. O sea, la democracia no nos educó, no nos curó ni nos alimentó. Ese es el desafío. Esa decadencia, más la pandemia, porque la pandemia fue una crisis multidimensional que va a tener un impacto de una década en el aspecto psicológico, educativo, económico, va a producir, y ya está produciendo, un fin de ciclo. Hay un fin de ciclo de la sociedad con la dirigencia. En donde la dirigencia, como bien decís vos, de un lado y del otro ha fracasado. Es el momento de reconstruir una nación, así que los liderazgos, en mi opinión, que lideren con esperanza, no con miedo. Los liderazgos que unan, no que dividan, deben prevalecer, porque de esto se sale con una nueva mayoría. Yo creo, coincido con vos, que no se puede gobernar más de una mitad ignorando la otra mitad y viceversa. Así no va más. Así estamos, cada vez peor. Facundo, estos últimos días se habló mucho de las internas, no solamente dentro del Frente de Todos, sino también de Juntos por el Cambio, las precandidaturas y un Mauricio Macri, por ejemplo, ¿no? Con más fuerza incluso en estas últimas jornadas. ¿Qué está pasando allí en torno a esto de los liderazgos o una persona salvadora dentro de una fuerza política? Mirá, yo te cuento la respuesta la hago basado en lo que hicimos nosotros el año pasado. Yo creo que Juntos o Cambiemos necesitaba una autocrítica, porque la gente no los votó en el 19. Yo no estaba, no fui parte de gobierno, fui un ciudadano que era crítico de Cambiemos en muchos aspectos, pero tampoco era del Frente del Todos, y decidí dar el paso. Dar el paso fue obviamente con el radicalismo, pero también fue con mucha gente de la sociedad civil, como yo, que dio un paso para comprometerse con el progresismo, con el peronismo, con gente del PRO. Yo creo que lo que viene es eso, es una combinación de espacios para salir por encima del laberinto. Yo no creo que hay medio. En la grieta que estamos no hay medio. La salida es por arriba del laberinto. Así que yo te puedo decir lo que hice yo. Enfrentamos al PRO, sacamos casi 1.300.000 votos en 20 días. Te diría que ustedes fueron uno de los pocos que me dieron visibilidad. Casi sin visibilidad,
enfrentamos su poder territorial, económico, empresarial, mediático, y sacamos el 40% de la coalición y ganamos casi en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Y se levantó el radicalismo a nivel nacional, porque el radicalismo hasta ese entonces era un partido de provincias, Mendoza, Jujuy y Entre Ríos, y al levantarse en la provincia de Buenos Aires se convierte en un partido nacional. Y ese radicalismo tiene la obligación, porque esto excede al radicalismo, de convocar a los no radicales, como en el 83 se convocó a los no radicales para la reconstrucción democrática, a reconstruir la Argentina hacia la modernidad y la prosperidad. En eso estamos, lo que pertenecemos a mi espacio. No puedo hablar por el PRO porque es otro partido político al que pertenezco yo. Perdóname, eso es importante, ¿no? Claro. Le quería preguntar, estás en el Titanic, ¿sí? Se empieza a hundir el barco. No me digas no me suba a ningún bote, porque me vas a decir, sos rápido, vas a decir no se suba a ningún bote. Hay 3 botes. En uno está Morales, en otro está Macri y en otro está Larreta. ¿A qué bote te subís para remar? Al de Manes. No, hermano, Te sacó la balsa, te sacó la balsa. Quiere conducir. Pará, pero pará, vos querés que responda, que vos me preguntás y vos querés que te responda también. Tenés razón. Tenés un bote, o sea... Pará, te voy a decir una cosa, Dale. Te voy a decir una cosa. Muy bueno el punto del Titanic, lamentablemente es un buen ejemplo de lo que pasa en la Argentina. Por eso la Argentina hace décadas es un Titanic. ¿Qué pasa en cada camarote, en cada familia cuando el barco se hunde? Se quiere salvar cada familia. Eso es lo que pasa en la Argentina. Cada sector tiene un plan para el sector, pero no hay un plan de país. El sindicalismo tiene un plan para el sindicalismo. La UIA tiene un plan para la UIA. Los docentes y los investigadores tenemos un plan para nosotros. Ahora, el desafío de la Argentina es volver a tener un sentido de nación. Si un chico en el conurbano bonaerense no come, ese debe ser mi hijo. Si un anciano en Jujuy o en el norte no puede comprar los alimentos o los medicamentos, ese debe ser mi padre. Eso es un sentido de nación que hemos perdido. Perdóname una cosita, porque dale. Argentina es un Titanic que hace décadas se está hundiendo. Recuerdo que en 2015 teníamos el salario más alto de toda América Latina. ¿Qué pasó entonces? No, hace décadas que nosotros no ingresamos al desarrollo. Los países se desarrollan con una combinación de factores, no con veranitos económicos. En los 90 tuvimos un veranito económico que terminó en una crisis. La convertibilidad fue un plan económico del peronismo que terminó en desastre. Y en el 2003 tuvimos las commodities altas, que obviamente hubo un verano de años. Pero en ninguno de los dos casos, y tampoco de otros gobiernos, por eso nadie puede tirar la primera piedra, hubo un camino al desarrollo. Argentina hace muchas décadas que no hace una política estratégica que supere a un partido político, a una coalición, para encarar el desarrollo. El desarrollo es una revolución de alimentación infantil, de salud, educativa, científica, tecnológica, con masiva transferencia al sector productivo para generar más valor agregado, respeto a la justicia, no influir la justicia del sector político, una inserción inteligente en el mundo. Ese camino acordado por todas las fuerzas, hace décadas que no lo tomamos. Ahora, Facundo, ese camino que a veces quiere tomar la política y no puede, no sabe cómo o no lo visualiza, tiene un enemigo interno muy poderoso en Argentina que se llama UIA. ¿No? Hay dirigentes que se convirtieron, políticos, en voceros de intereses privados. Y no de las mayorías, de intereses privados. Y con eso también hay que construir política. Hay una dificultad adicional en la Argentina porque hay un empresariado que no está comprometido con el desarrollo del país. Bueno, yo soy emprendedor. Yo vine a un tren a 11 sin nada. Y estudié, trabajé, fui al exterior, volví a mi país, creé laboratorio, creé institutos, doy trabajo. Yo creo en la libertad económica, en el mercado, pero también creo en el Estado. El Estado me educó a mí no me educó el mercado, me educó el Estado. Yo creo que la Argentina que tenemos que discutir es una combinación de tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Y con respecto a lo que vos decís, no me consta de los dirigentes que decís vos, pero yo creo que tenemos que asumir que viene un fin de ciclo, y viene un fin de ciclo para el periodismo, para toda la élite argentina, para la política. La sociedad está totalmente enojada con la élite argentina que no nos pudo dar bienestar. ¿Te da miedo eso? ¿Hay que tenerle miedo a esa disociación? Y sí, obviamente que da temor porque a partir de este descontento social pueden surgir liderazgos que nos lideren con miedo, con más división, y justamente es el esfuerzo de la sociedad civil. Yo veo un gran compromiso en todo el país de la sociedad civil, como lo vi cuando era chiquitito con la democracia. Yo tenía 14 años en mi pueblo, en Salto, y peronistas, radicales, conservadores, socialistas, pobres, ricos, todos querían vivir en democracia y luchaban por la reconstrucción democrática. Hoy yo veo a la sociedad más sensata que a la dirigencia. La sociedad, aún en los sectores más vulnerables,
te pide trabajo, quiere educación de calidad, quiere seguridad y quiere que los chicos no vivan peor que nosotros. Y veo una dirigencia ocupada de las rencillas internas o de las próximas elecciones. Yo confío mucho en la sociedad argentina, creo que estamos en un fin de ciclo y quien capitalice positivamente ese fin de ciclo se merece liderar la Argentina. Y tenemos que luchar contra lo que quieren capitalizar este descontento para provocar más miedo y división. ¿Te preparás para ser el candidato del radicalismo a presidente el año que viene? Mira, estoy recorriendo la Argentina como hace... Yo regresé al país en el 2001 y empecé a recorrer la Argentina para explicar temas del cerebro, para explicar cómo la educación me cambió la vida a mí. Mi única fuerza... Yo no nací en una élite, ni en cuna de oro. Entonces la educación fue el arma que yo tuve para cumplir mis sueños, para levantar la autoestima y luchar, conocer el mundo. Y ahora estoy recorriendo el país para contar esto que estamos hablando acá y le agradezco que me dejen hacerlo. Y si la sociedad en el año que viene acompaña esto, porque yo creo que la revolución es de abajo para arriba, esta revolución que necesitamos, no importa quién la lidere, pero yo voy a estar hasta el final. Sí, sigamos con la metáfora del Titanic, que ya a vos te gustó. Tenemos el bote Manes, ya lo tenemos al bote Manes, que dijiste vos, es mi bote. Bueno, el bote Manes, ¿quién no sube? ¿Milei sube? Mirá, yo creo que otra cosa que tiene relación con la pregunta anterior es que este año hay que recorrer la Argentina, hay que explicar este consenso que no tenemos, esta visión de política de Estado que no tenemos, los tres problemas estructurales económicos es la falta de confianza, la falta de productividad y la falta de visión estratégica de país. Hablamos de los síntomas, inflación, que nos come el salario, que no nos deja de llegar al fin de mes, hablamos del dólar, pero los problemas estructurales de la Argentina económicos son confianza, productividad y falta de visión estratégica. Yo creo que este año, además de recorrer el país, lo que hay que hacer es un acuerdo programático, tener ideas y sumar o no sumar a líderes basado en las ideas, no en las encuestas, porque lo que pasó en el gobierno anterior, en Cambiemos, es que se sumó por encuesta para ganar una elección y después no se pudo transformar el país. Y lo que pasa con este gobierno es lo mismo, se sumó para ganar una elección y no se puede transformar el país. Pero, o sea Así que que hay que acordar en base a ideas, no a personas. Pero por eso, Milei es una encuesta para vos en este momento, usando la metáfora que vos estás usando. La Argentina es mucho más importante que una persona. Nosotros tenemos que tener una visión estratégica de país y a partir de ahí, si la gente o el liderazgo, o un liderazgo, o muchos liderazgos están de acuerdo con esa visión de país, se suman. Si no se suman, es porque no coinciden con esa visión. Pero no podemos repetir el error de Cambiemos del 19 al 15, que fue una coalición electoral para ganar una elección, ni el error del Frente de Todos, que fue una coalición electoral para ganar una elección. Pero ninguno de los dos pudo transformar el país. Mira, ya está muy en campaña porque le repreguntaste dos veces y no te dio la respuesta. Sí, Angie también, a ver. Habilísimo. Sí, Buenas noches, Facundo, acá Angie Iglesias. Está afilado, está afilado. Está afilado y hablando... Los hábiles son ustedes. No, él está analizando nuestro cerebro. Muy bien, estuvo rápido. Con la pregunta. Bueno, vos hablás esto de evitar las individualidades, los que luchan solo por sus ideas y conversar, armar conversaciones. ¿Quiénes te parecen? Y ahora sí, por favor, decinos algún nombre, porque si no, no hacemos nada. ¿Quiénes te parecen los grandes armadores que pueden llegar a ser las figuras del año que viene? Mira, cuando el año pasado yo no iba a ser candidato y la Unión Cívica Radical, los dirigentes me vinieron a pedir que sea candidato a la provincia de Buenos Aires. Y yo pensé que tenía que comprometerme, porque una pandemia cambia siempre la historia de la humanidad. Las pandemias son una crisis profunda que inclusive estamos subestimando el efecto a una década cultural, económico, psicológico. Somos todos diferentes, los que estamos acá, los que nos están viendo. Nos cambió la pandemia y al país lo va a cambiar. Podemos salir mejores o peores. Y yo sentí que tenía que involucrarme, es más, le pido a la gente que se involucre. Y cuando acepté, le dije al radicalismo, tenemos que convocar desde el centro, no desde los extremos. El radicalismo, como en el 83, tiene que convocar a los no radicales desde un espacio centro popular. Así que yo voy a convocar desde el centro, no desde los extremos, y el radicalismo tiene que recuperar el voto popular, no el de los extremos. ¿Y con quién te gustaría debatir economía? ¿Con quién te gusta debatir educación? ¿Con quién te gusta debatir ciencia y tecnología? ¿Con quién te sentás a charlar? Digo, che, en economía, ¿qué hay que hacer? Mirá, el problema argentino excede el económico. Es la falta de una visión estratégica de país. No se puede discutir como discutimos en la Argentina la economía en un silo. La economía es parte de un proceso sistémico del país. Nosotros no producimos lo necesario para darle bienestar a 45 millones o 50 que seremos en unos años. Por eso, aunque acá venga Churchill, Kennedy, Obama, va a fracasar. Acá cualquiera va a fracasar porque nosotros tenemos que discutir la matriz productiva. Nosotros tenemos que generar exportación de más valor agregado en el campo, en los servicios, en la industria.
Y en la economía interna tenemos que mejorar la construcción, la industria textil, la economía del cuidado de personas, que va a ser, ya es importante y va a ser cada vez más relevante, el turismo. Bueno, entonces, el problema argentino es de falta de destino, no tenemos una visión de país, excede el económico. Pero te cuento, en economía yo ayer presenté un libro de Argentina Primero con Martín Redrado, Martín Rapetti también es mi referente, Marina del Poyeto, Levi Yeyati. Varios referentes. En ciencia y tecnología, yo creo que tiene que ser una visión estratégica de país, justamente. Hay 3 países de África que exportan el 70% del cacao del mundo y no tiene ningún impacto en la industria del chocolate. Suiza no tiene cacao, pero tiene una economía abierta, tiene instituciones fuertes, tiene gente educada, tiene laboratorios, tiene comercio y maneja la economía del chocolate. Entonces, investigación y desarrollo es una estrategia de país. Y yo creo que ningún país se puede desarrollar si no hacemos una fuerte inversión en ciencia y tecnología y la vinculamos al sector productivos. Pero además tenemos que tener una justicia independiente, además tenemos que tener una conexión internacional adecuada. Es un conjunto estratégico de país. Así que con todos, yo discuto con todos y hablo con todos. Facundo, hablaste de exportaciones, hablaste también del veranito, ¿no? Que vivió Argentina en algunos años. Se está hablando mucho de la carga impositiva de Argentina, incluso desde Juntos por el Cambio, la fuerza de la que formas parte, se repitió durante mucho tiempo unos 165 impuestos que en realidad no son tales, pero esa Argentina o esa visión de país que vos anhelás, habla de una reforma tributaria, habla de una menor carga impositiva. ¿Cómo lo pensás en términos de recaudación en ese Estado que tiene que estar presente, como bien decías? Mira, te cuento, yo creo que hay que dejar de subir impuestos en la Argentina al mismo sector. Yo te digo, yo doy mucho trabajo en los institutos y en los laboratorios que tenemos. Y no, estamos ahogados de impuestos. En la Argentina poca gente paga impuestos y hay mucha gente que no paga. Quizás se podría hacer una ampliación de quién paga impuestos. Hay mucha informalidad en la Argentina. Además, hay 7 millones de trabajos informales en la Argentina y tenemos que generar 7 millones de trabajos formales. Así que yo creo que se pueden bajar los impuestos, pero aumentar la gente que paga los impuestos, porque si no, no tenemos destino. Argentina no va a poder financiar con lo poco que pagamos los impuestos el gasto masivo estatal que tenemos. Yo no estoy en contra de un Estado, porque el Estado es fundamental. Yo te dije, me educó el Estado, sí. el Estados Unidos, que muchos pro-liberales hablan de que Estados Unidos es liberal, tiene un Estado enorme. Las Fuerzas Armadas americanas son del Estado. El problema es que allá, las soluciones que tienen allá es que allá producen mucho. Acá lo que tenemos que hacer es producir más y los impuestos repartirlo más en toda la población. Hay mucha gente que va de acá. Ernesto, ayúdame con esto. El mayor peso impositivo dentro del Producto Bruto Interno es el más distribuido, el IVA, ¿no? Sí, el más regresivo porque claro. Yo termino pagando lo mismo que el presidente, que el titular de las empresas agroexportadoras. ¿Vos querés repartir incluso mucho más amplio o que paguen los que más ganan? El mayor impuesto es la inflación. Para los pobres, el mayor impuesto es la inflación. Y acá no podemos controlar la inflación. ¿Sabés cuál es el mayor impuesto de la Argentina? Es la inflación. Los más ricos pueden zafar, pero los más pobres no llegan a fin de mes, comen en la basura, es un desastre. Entonces, tenemos que ser sinceros acá. Por eso, no vamos a resolver el problema económico y político de la Argentina si no hay un consenso. Suena un cliché, suena repetido, pero acá, si no hay un cambio de mentalidad y un cambio cultural, no hay política económica ni política que tenga éxito. Ahí coincidís con Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo? Ahí coincidís con Alberto Fernández, que hace 2 años y medio que busca diálogo, consenso, pero el problema y no consigue nada. El problema del presidente lo tiene dentro de la fuerza. El problema del presidente lo tiene dentro de la fuerza. Y el problema de esa fuerza es que no puede convocar un gran consenso porque están peleados entre ellos. El problema del presidente es Cristina. Y el problema anterior, el problema del gobierno anterior fue que se cerró el presidente Macri y él mismo dijo, esto no es una coalición de gobierno, es una coalición electoral. O sea que venimos repitiendo el mismo error. Sí. No tenemos presidente que convoquen a un gran acuerdo nacional. Está bien, pero... hablabas de la vicepresidenta. El poder real acá lo tiene la vicepresidenta. Por eso el problema de este gobierno, de esta coalición, es de origen. La vicepresidenta en un tuit pone un presidente y la vice tiene más poder que el presidente. Ahí está el origen de todo lo que estamos viviendo ahora. Facundo, ¿no está pasando lo mismo también en Juntos por el Cambio? Voy a dar un ejemplo claro. Si vos ves el mapa de Juntos por el Cambio, el voto en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires la ganaste vos. Si yo, digamos, cualquier politólogo lo ve,
y ve el mapa de la provincia de Buenos Aires y la ganó Manes. Es todo rojo. Y vos ves ahora, pará. El candidato de Juntos por el Cambio que se lanzó a la provincia de Buenos Aires es Diego Santilli. No hay, digamos, una, por decirlo así, desigualdad de fuerzas internas, tanto Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Buen punto. Buen punto, porque me lleva a plantear lo que veníamos conversando antes, a replantear. Se levantó el radicalismo a nivel nacional y ahora el radicalismo va a querer liderar la fuerza, pero no desde un extremo, desde el centro popular. El desafío del radicalismo ahora es convocar a los peronistas, a los liberales, a los socialistas para reconstruir la Argentina en el 23, a partir del 23, después de una pandemia. Y eso lo tenemos que hacer no desde el extremo, tenemos que hacerlo ni por las encuestas, lo tenemos que hacer desde el centro popular, porque el radicalismo tiene ese origen popular, revolucionario, y ahora necesitamos una nueva revolución, que es la del conocimiento. ¿Y tus socios del PRO qué te dicen? ¿Cómo? ¿Tus socios del PRO qué te dicen? Porque no debe estar muy contento que vos le digas no esto. son socios, esa es la diferencia que tenemos que ver. Bien. Las coaliciones, la elección pasada demostró lo que debe ser una coalición. Una coalición deben ser diferentes espacios políticos de acuerdo en un trazado grueso de la Argentina. Cambiemos no fue una coalición fuerte. ¿Por qué? Porque era predominantemente PRO. De 2015 al 19 fue todo amarillo. Lo que está pasando ahora es que hay una coalición de diferentes colores. Y la gente el año que viene va a elegir el color de la coalición. Pero ahora tiene mucho más... Para mí ha mejorado la coalición, porque ya no es de un solo color dominante. Ahora, como bien dijiste vos, hay por lo menos 2 o 3 colores en la coalición opositora. No hablemos de nombres, Facundo, pero sí estás hablando de algo superador. Bueno, Milei, por supuesto, es la figura de la que se habla, el comunicado Juntos que dice que no, pero Macri y Bullrich si quieren. ¿Vos estás pensando en sumar otras fuerzas políticas al espacio? Te voy a hablar de nombres. Ni Macri ni Cristina pueden convocar a esto que estamos hablando, un gran consenso del 60-70% de los argentinos de arriba para abajo. Pero son figuras que dividen mucho, ya tuvieron la oportunidad y cada vez que tuvieron el gobierno dividieron a la sociedad. Nosotros, lo dije recién, necesitamos líderes que inspiren, que unan, no que dividan. Entonces yo creo que el espacio que hemos creado, dar el paso que excede al radicalismo, que convoca a peronistas, a socialistas, a gente del PRO, a liberales, puede convocar desde el centro popular a una nueva mayoría. Yo no veo que se convoque desde los extremos a esta nueva mayoría. Es irreal porque hay mucho rechazo a los extremos. Así que vamos a luchar por una nueva mayoría en la Argentina que convoque desde la sociedad civil. Yo creo que el cambio no es de cúpula. Otra cosa que yo estoy convencido, que no se pueden juntar cúpulas en una mesa y decidir el futuro de una coalición. Lo va a decidir la gente. La semblanza de la coalición opositora lo va a decidir la sociedad, no una mesa redonda con 4 dirigentes. Facundo, vos hablaste durante toda esta entrevista de todo a largo plazo, ¿no? Pensamiento estratégico del país, un país que se pueda desarrollar con producción, invertir en ciencia y tecnología para que el país mejore a largo plazo, un cambio que va a la pandemia que nos va a durar no los efectos 10 años y combatir eso, refundar. Ahora, hay gente que te está viendo hoy que no puede comer todos los días, que come salteado, que tiene que ir al comedor a comer o a buscar los bolsones a la escuela del pibe. Esa gente no puede esperar. Bueno, tenés razón, te agradezco la pregunta. A esa gente le quiero decir la verdad. Porque esa gente ya sabe que todos le mienten. Y le voy a decir la verdad. Ese dolor de no poder comer, de no poder tener la tranquilidad de que darle de comer a nuestros hijos a la noche, es producto de décadas de corrupción, décadas de falta de planificación, décadas de falta de educación, décadas de falta de moralidad, décadas de falta de producción, de generar valor agregado. Pero te lo voy a responder como médico, para que veas que se puede hacer las dos cosas a la vez. Cuando un paciente tiene fiebre, eso es la inflación, la falta de trabajo, la falta de alimentación, el síntoma. Los médicos tratamos la fiebre y al mismo tiempo tratamos la neumonía, que es la infección que provoca la fiebre. Recién hablábamos, porque la conversación se fue para este lado, de las causas estructurales de la Argentina, y eso es la neumonía, es la infección que produce la fiebre. Los médicos tratamos las dos cosas a la vez. Acá hace décadas que estamos hablando de esto, de los síntomas, y estamos cada vez peor. Cada vez Argentina lo único que genera es pobreza.
teníamos 5% de pobres, en el 75 hoy tenemos 50% de pobres. Entonces, le quiero decir a esa gente que no escuchen más mentiras, que elijan dirigentes, que sean honestos, que tengan un plan de país, pero además que contengan el dolor inmediatamente. Se puede hacer las dos cosas. Acá no se hace ninguna de las dos cosas. Facundo, gracias. Bueno, la recorrida entonces por el país va a empezar.